Es que no se ven las létricas, Listo. no se ven, pero es porque se imprimió a color y... Muy buenas noches, cordial saludo. Somos estudiantes de la Universidad Abierta y a Distancia en el curso de Psicología Social, con el número de grupo 4030191394. Tutora asignada Nancy Esperanza Flechas Chaparro. Nos acompañan el día de hoy Liana Marcela Cabarcas Palencia, Elkin Antonio Girón Hernández, Melissa Vargas Regino y mi persona Margarita Rosa Lara. A continuación, el tema a debatir es la siguiente pregunta. Los textos estudiados brindan ideas, conceptos o herramientas para abordar la problemática de la migración y aportar alguna solución. Bueno, sabemos que la migración es un proceso de movimientos de personas o grupos de personas de un lugar a otro, generalmente con el objetivo de cambiar de residencia de manera temporal o permanente. Pueden haber muchas razones para que los habitantes de una nación tomen la decisión de emigrar, que pueden incluir factores como políticos, culturales, sociales, culturales o medioambientales. En el siguiente debate, los temas a tratar son sobre las aptitudes, consecuencias, estereotipos y percepción que tienen los habitantes hacia los migrantes. Le cedo la palabra a mi compañera Liana Marcela. Claro que sí, compañera. Bueno, si bien cada uno de los autores de las diversas lecturas que nos dieron para averiguar, la migración es un fenómeno que a lo largo de los años ha tomado fuerza y actualmente son desorbitantes las cifras de personas que han tenido que abandonar sus lugares de residencia y trasladarse o desplazarse por motivos como la crisis social, financiera, política o de seguridad. Bueno, luego de leer los aportes de Bello, Morales, Llanes y Martín Baró a la psicología social, bueno, se puede inferir que tienen una estrecha relación con el flagelo de la migración. Cada uno desde diversas perspectivas permiten entender la realidad social que se vive hoy por hoy en el mundo. Eh, en primer lugar, Bello Dávila y el estudio de las actitudes posibilita el abordaje de la temática porque a través de los conceptos se logra entender que las actitudes son comportamientos producidos por la disposición de las personas, ya sea mental o emocional, lo que a su vez puede traducirse en discriminación y esta es una de las consecuencias de la migración. Bueno, por su parte, Domínguez, en el capítulo 8 y 10 hace mención a los estereotipos y la percepción de personas y de sus acciones, indicando que estos factores son determinantes en la problemática de la migración. Si bien este fenómeno convierte a los migrantes en objeto de estereotipos, perjuicios y discriminación que surgen a partir de la formación de impresiones de otras personas hacia ellos. Se juzga y se crean conceptos sobre ellos sin conocerlos. Bueno, Janet, Compañera, una intervención, una pregunta para usted. ¿Cómo se podría promover una cultura de respeto y tolerancia hacia la diversidad cultural y étnica en la sociedad receptora? bueno, este, a ver, considero que podría promoverse desde el enfoque de las actitudes de Bello y desde la realidad social de Llanes. Si bien cada individuo independiente de que sea miembro de una sociedad es libre de decidir sobre lo que piensa, dice o hace, y ella es allí donde radica el inicio para poder crear esa conciencia hacia el respeto y la tolerancia. Y como psicólogos sociales podríamos realizar intervenciones educativas y de sensibilización en escuelas, comunidades y organizaciones que permitan promover empatía y entender la diversidad eh, de como un componente necesario en nuestra sociedad. Ok, muchas gracias, compañera. Bueno,
Siguiendo con mi postura, bueno, Janes en la construcción social de la realidad a través de los conceptos de realidad objetiva y subjetiva permite abordar la migración desde dos puntos. Uno enfocado en la realidad objetiva, la cual no cuestiona, sino que da por hecho una situación y en el caso que nos atañe, hay sociedades que rechazan a un migrante por el simple hecho de no pertenecer a su mismo grupo y en este caso a su misma nacionalidad y que estos de alguna manera pueden alterar sus costumbres. Desde el punto de vista de la realidad subjetiva, Janes manifiesta que cada individuo de forma particular asume su realidad, no como un hecho, sino que cada quien desde su rol interioriza y decide de forma individual. Finalmente, Martín Baró en la psicología de la liberación se relaciona con la migración al abordar las experiencias y los riesgos psicológicos de toda aquella persona que debe irse a otro lugar debido a factores como la opresión, la violencia o la desigualdad social. Además, a través de su aporte, Baró pretende promover la justicia social y los derechos humanos en el contexto de la migración. Si bien todos los planteamientos de los autores en mención son significativos para la psicología social y para aprender el fenómeno de la migración como una problemática social. Eso es todo lo que tengo. Compañera, Dígame. una pregunta. ¿Cómo podría usted, como psicóloga, influir para crear un ambiente sano y ético entre los migrantes y los habitantes de dicha nación? Ok, como psicólogo social podría promover la empatía y el respeto y la convivencia entre migrantes y habitantes de la nación a través de programas educativos interculturales, fomentando el respeto por las diferencias y promoviendo la inclusión social. Si bien podía llevarse a cabo otras actividades, pero estas representan el punto de partida para lograr un ambiente sano entre todos. Ok, muchas gracias. Bueno, seguimos con el compañero que es la contraparte, Elkin. Buenas noches. Eh, Definitivamente la postura de la migración ejerce muchos factores y entre ellos algunas tensiones. Nosotros podemos dar por hecho que un migrante tiene ya, digamos que, un factor a contra y es lo que pensamos todos en la comunidad donde lo recibimos. Si bien el migrante no tiene la culpa de lo que otros han hecho, sí hace parte de lo que hablaba Bello Dávila y es la parte de esa conducta, de lo que nosotros reflejamos en la vida. A lo largo de la vida, la idea se va formando mediante la experiencia, mientras el sentido común. Nosotros podemos decir que si bien el migrante viene de pronto a generar un nuevo aspecto en su vida, de pronto viene a salir de los problemas psicosociales que tienen en su país y que viene aquí a lograr de alguna manera salir adelante, tampoco podemos desconocer de ninguna manera que nosotros ya, o la comunidad que ya está en su país, en su nación, se siente afectada. ¿Por qué se puede sentir afectada? Porque se siente amenazada. ¿Y cómo se siente amenazada? Bueno, pues ahí vienen factores que son como laborales, porque de pronto el migrante trabaja más económico, porque de pronto el migrante no pone tanto problema, porque le quita la oportunidad al que es propio de la región. Entonces, son situaciones que enteramente son conductuales. Es decir, que tenemos en la mente una impresión que nos da un concepto de las actitudes y esas actitudes de alguna manera condicionan la conducta que de alguna manera puede influir el pensamiento de las personas. ¿Y cómo influye? Bueno, nosotros ya mirábamos en la parte de los estereotipos. Los estereotipos suelen ser confundidos con el prejuicio y la discriminación. Esto lo podemos ver en tres componentes. ¿Y de qué manera se procesa esa información? Recordemos que el estereotipo es lo cognitivo, es la manera como nosotros procesamos la información, es lo que ya nos dicen que tenemos que pensar de las personas migrantes. Pero
Ahí viene la segunda parte, que es la parte ya del prejuicio. El prejuicio ya es la conducta que nosotros tomamos contra esas personas sin conocerlas, pero que finalmente está sustentado en un sentido común que ya otras personas nos han enseñado. Y finalmente ya viene la discriminación, que es el conflicto de intereses, de cómo la persona procede ante estas personas. Entonces, fíjese que la sociedad, cierta manera, tiene culpabilidad en que nos ha venido generando toda esa experiencia a través del tiempo de que estas personas no tienen una condición buena, de que no vienen realmente a apoyar, sino que se convierten eso en un problema porque afectan el sistema médico, porque afectan los sistemas de salud, porque afectan los sistemas laborales, porque se quedan con los subsidios, bueno, una serie de factores que son dados justamente por todos esos estereotipos que finalmente obviamente es producto de que muchas personas generan engaños, simulan para generar debilidad y de esta manera lograr que se les suministre recursos, lograr que se les ayude, pero realmente vamos a mirar si realmente lo necesitan o no. Y es por eso que muchas veces las personas que realmente lo necesitan no terminan siendo en sí las que realmente reciben el beneficio del Estado o el beneficio de la comunidad. Bueno, compañero, con respecto a la respuesta que tuvo la compañera Liana, ¿está usted de acuerdo con su argumentación sobre la pregunta? Se la repito. ¿Cómo se podría promover una cultura del respeto y tolerancia hacia la diversidad cultural y la étnica en la sociedad receptora? Bueno, realmente la psicología siempre ha estado en la necesidad de la liberación personal, es decir, la exigencia de las personas adquieran control de su propia existencia y sean capaces de orientar su vida hacia aquellos objetivos que se propongan, bien sea valiosos, qué mecanismos o estrategias se desarrollan. Bueno, son muchísimas. El problema no está en cambiar el pensamiento, sino el problema está en las actitudes. Si bien lo podemos hacer, claro que lo podemos hacer, pero esto es un trabajo social que se tiene que hacer desde la educación hasta las personas adultas, porque el problema no es ni los que están ni los que terminan, sino es un problema generalizado. Ok, compañero, muchas gracias. Bueno, seguimos con la compañera Melissa Vargas, que viene en el grupo de defensa. Compañera, no tiene el micrófono activo. Ahora me... Sí, Listo. Bueno, el tema de la migración, bueno, tenemos que tener en cuenta que la migración es un problema social que se ha venido incrementando a medida de los años, siendo ocasionado por las condiciones socioeconómicas o políticas, en el caso de nuestro país vecino. Son personas que, bueno, que salen de su país con la idea o con la ilusión de que acá pues van a encontrar un mejor futuro, pero pues antes de llegar acá, por así decirlo, eh, se encuentran con varios riesgos. En ese camino pues se pueden encontrar con riesgo de trata de personas, pues con enfermedades, eh, también presentan lo que es la separación familiar, imposibilidad para cubrir sus gastos económicos y sobre todo con la xenofobia. Eh, pues sí, hay que ser sincero, muchas veces eso es lo que más se ve. Realmente ellos se topan mucho con la xenofobia. En el texto
Morales Domínguez, que es Percepción de Personas y sus Acciones, nos hace énfasis en que muchas veces nosotros los seres humanos creamos percepciones sobre las personas basándonos en primeras impresiones que nos transmiten esa persona. A veces sin conocerla, creamos percepciones o hablamos mal y no nos dedicamos, por así decirlo, a conocer a esas personas o a escucharlas y saber si de pronto son buenas o malas personas. Entonces, bueno, en el ámbito de la psicología, pues invito a que de pronto nos dediquemos más a escuchar y a ser como un poco más empáticos, aunque no todos pues vienen con las mismas intenciones a nuestro país, ¿cierto? Hay unos que vienen con malas intenciones, pero sí que antes pues de juzgar, tratemos como de conocer la situación de esas personas porque realmente no la están pasando bien. No es tan cómodo perder de pronto nuestra comodidad, nuestro hogar o todo lo que hemos construido con esfuerzo. Eh, entonces, pues sí, la invitación es a ser un poco más empáticos. Perfecto, compañera. Bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, como método de solución para esta problemática, que es la migración que se ve hoy constantemente en Colombia, ¿cómo podría usted persuadir la discriminación o qué métodos o ayudas implementaría para obtener resultados positivos en esta problemática social? Bueno, sería haciendo charlas a la comunidad o talleres que de pronto combatan o hagan énfasis en no hacer tanta xenofobia, ¿ya? Y en dejarle claro como a a la comunidad por medio de talleres o charlas que esas personas pues no la están pasando tan bien e invitarlos a ser un poco más empáticos. Que es una parte fundamental de la historia de la humanidad y que continúa siendo un aspecto importante en la sociedad global. Y bueno, a lo largo de la historia, las personas que migran por muchas razones, como la búsqueda de mejores oportunidades económicas, tanto como laborales, la huida de conflictos, la reunificación familiar o la persecución, lo que al entrar en una nacionalidad nueva con diferentes culturas, costumbres y hábitos, esto provoca un fuerte impacto en las personas, tanto psicológico como en lo dicho, puesto que su cultura y además de su diferente nacionalidad, muchas veces por causa de estas culturas desconocidas, para ellos resulta ser un factor de vulnerabilidad debido a la discriminación, señalamiento, estigmatizaciones, entre otros factores negativos hacia ellos. Eh, muchas gracias. Ya, Gracias. yo creo que quedó bien.